Hoy voy a resolver 3 ejercicios relacionados con el diagrama de caja y bigote. En primer lugar, vamos a recordar algunos términos y simbologías utilizados en el desarrollo de los mismos. Los diagramas de caja y bigote están conformados por un rectángulo que se lo conoce como caja y dos segmentos en los extremos que se los conoce como bigote. En el extremo izquierdo tenemos el símbolo L1 que representa el límite inferior. Posteriormente tenemos el símbolo Q1 que representa el primer cuartil, que no es nada menos que el 25% de los datos observados. En el interior del rectángulo tenemos un segmento que une los dos lados paralelos del rectángulo, que representa la mediana o el cuartil 2. En el extremo derecho del rectángulo tenemos el símbolo Q3 que representa el cuartil 3, que equivale al 75% de los datos observados. Y en el extremo derecho tenemos el símbolo L2 que representa el límite superior. El diagrama de caja y bigote se lo puede representar de forma horizontal o de forma vertical, es indiferente. En pantalla podemos observar los símbolos: Q1 que representa el primer cuartil, Q3 que representa el tercer cuartil, la mediana del cuartil 2 que está representado por Q2 o MED, L1 que representa el límite inferior y L2 que representa el límite superior. ¿Qué es el rango intercuartil? El rango intercuartil no es otra cosa que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Qué son los valores atípicos? Los valores atípicos son datos que están fuera de los límites, tanto fuera del límite inferior como fuera del límite superior. ¿Cómo determinamos los valores atípicos que se encuentran fuera del límite superior? Sumamos el cuartil 3 más el producto de 1.5 por el rango intercuartil. En pantalla podemos observar con una cruz que está pintada de rojo valores atípicos que se encuentran fuera de los límites, tanto inferior como superior. Recordemos que esos datos no entran en el estudio estadístico. Posición de la mediana. Para determinar la posición de la mediana utilizamos la fórmula n más 1 sobre 2, donde que n representa el número de observaciones. Si n es impar, se toma directo el valor de la observación central, que resulta en la posición n más 1 sobre 2. Si n es par, se toma el valor medio de las dos observaciones que se encuentran en la posición central. Veamos el ejemplo 1. Un psicólogo de la ciudad está analizando la variedad de los desórdenes del comportamiento de jóvenes con edad comprendida entre 14 y 17 años. Para ello ha diseñado un plan integral de tratamiento y ha considerado una muestra aleatoria de 20 jóvenes, anotando el tiempo que requiere cada paciente para mejorar su comportamiento. En la tabla se observan los resultados de la muestra en horas. Tenemos 20 observaciones. Represente la información en un diagrama de caja y bigote. Entonces, para representar la información en un diagrama de caja y bigote necesitamos determinar los cuartiles, el límite inferior y el límite superior. Primero vamos a determinar la mediana. Sabemos que tenemos 20 observaciones, donde que n es igual a 20. Veamos cuál es la posición de la mediana. N más 1 sobre 2 nos da 10.5. Como el valor de n es 20, entonces tenemos que coger los dos valores centrales y promediarlos. Los valores centrales son 9 y 10. Es muy importante que los datos estén ordenados en forma ascendente o en forma descendente para proceder a determinar la mediana. Entonces sacamos el promedio entre 9 y 10. Y eso nos da 9.5, por lo tanto la mediana es 9.5. Ahora vamos a proceder a calcular el primer cuartil.
En la tabla podemos observar 20 datos ordenados en forma ascendente. Vamos a escoger los primeros 10 datos. Y de esos primeros 10 datos nuevamente calculamos la mediana. Como es una cantidad par, procedemos a coger los valores intermedios de los primeros 10 datos. En este caso son 7 y 8. Sacamos el promedio de estos valores y nos da 7.5, por lo tanto el primer cuartil es 7.5. Ahora vamos a calcular el tercer cuartil. En la tabla podemos observar los primeros 10 datos que están coloreados y los últimos 10 datos que no están coloreados. Vamos a escoger los últimos 10 datos para determinar el tercer cuartil, que representa el 75% de la información. Para calcular el tercer cuartil, nuevamente determinamos la mediana de los últimos 10 datos. Como 10 es una cifra par, entonces procedemos a escoger los dos datos centrales de estos 10 datos, que son 11 y 11. Por lo tanto, el tercer cuartil es 11. Ahora vamos a proceder a calcular el rango intercuartil. El rango intercuartil, recuerden que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. El cuartil 3 nos dio 11 y el cuartil 1 7.5, por lo tanto la diferencia es 3.5. Ese es el rango intercuartil. Ahora vamos a ver si los datos observados hay alguno que es un valor atípico. Recordemos que para calcular los valores atípicos utilizamos la siguiente expresión: Q1 menos 1.5 por el rango intercuartil. Determinamos los valores atípicos que están a la izquierda, es decir, menores al límite inferior. Nos dio 2.25. Y los valores atípicos que están a la derecha del límite superior lo calculamos mediante la siguiente expresión: Q3 más 1.5 por el rango intercuartil. Eso es 11 más 1.5 por 3.5, que es el rango intercuartil. Eso nos da 16.25. Como podemos observar en pantalla, tenemos los valores extremos: 2.25, que es el extremo inferior, y 16.25, que es el valor extremo superior. Si comparamos con los límites inferior y superior, nos podemos dar cuenta que el valor extremo 2.25 es menor que el límite inferior, que es 5, y el valor extremo, que es 16.25, es superior o mayor al límite superior, que es 14. Por lo tanto, podemos decir que no tenemos valores atípicos en este ejemplo. Ahora vamos a representar los datos mediante el diagrama de caja y bigote. En pantalla podemos observar la información que la obtuvimos anteriormente: el límite inferior, que es 5, el cuartil 1, que es 7.5, la mediana, que nos dio 9.5, el cuartil 3, que nos dio 11, y el límite superior, que es 14. Recordemos que los valores extremos fueron 2.25, que se encuentra a la izquierda de 5, por lo tanto no tenemos valor atípico por el lado izquierdo, y el otro valor extremo, que fue 16.25, que se encuentra a la derecha de 14, por lo tanto no tenemos valores atípicos por el lado derecho. Veamos otro ejemplo. El siguiente diagrama de tallo y hoja muestra las alturas en centímetros de 47 niños en edad escolar. Representar la información en un diagrama de caja y bigote. Ahí tenemos la información en un diagrama de tallo y hoja. Como sabemos, el número de observaciones es 47. Procedemos a calcular la posición de la mediana. Como les dije, n es igual a 47. Aplicamos la fórmula y nos indica que la posición de la mediana es 24. Si vemos en pantalla, contamos la posición
¿Dónde cae 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Entonces quiere decir que la mediana es 154. Ahí lo podemos observar. Ahora vamos a proceder a determinar el cuartil 1. Una vez determinada la mediana, procedemos a determinar el cuartil 1. Para determinar el cuartil 1, escogemos el 50% de la información, y de ese 50% de la información nuevamente determinamos la mediana. Por lo tanto, el cuartil 1 es 142. De igual forma, para determinar el cuartil 3, cogemos el otro 50%, y de ese 50% nuevamente determinamos la mediana. Por lo tanto, el cuartil 3 es 166. Una vez determinado el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, procedemos a determinar el rango intercuartil. Y el rango intercuartil, recuerden que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Por lo tanto, el rango intercuartil es 24. Vamos a ver si existen valores atípicos en esta muestra. Para determinar los valores atípicos debemos calcular los valores extremos. Para determinar el valor extremo inferior, recuerden que utilizamos la fórmula Q1 menos 1.5 por el rango intercuartil. Q1, que es el cuartil 1, es 142 y el rango intercuartil nos dio 24. Realizando esa operación nos da que el valor extremo inferior es 106. De la misma manera determinamos el valor extremo superior. Utilizamos la fórmula Q3 más 1.5 por el rango intercuartil. Q3, que es el cuartil 3, es 166 más 1.5 por 24, que es el rango intercuartil, nos da como resultado 202. Por lo tanto, ese es el valor extremo superior. Podemos observar que el límite inferior es 130 y el límite superior es 183. Estos dos valores se encuentran dentro de los valores extremos, por lo tanto podemos decir que no existen valores atípicos en este ejemplo. Veamos la representación gráfica de los datos determinados. Podemos observar el diagrama de caja y bigote, la información determinada anteriormente. El límite inferior 130, el cuartil 1 142, la mediana 154, el cuartil 3 166 y el límite superior 183. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 3. Ahora nos van a dar el diagrama de caja y bigote. El ejemplo dice lo siguiente. Los resultados de los exámenes de 60 estudiantes están representados en el siguiente diagrama de caja y bigote. Ahora, utilizando el diagrama de caja y bigote, vamos a extraer la información de él. Con la información dada, determinar el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Nos piden también el rango de los resultados, el rango intercuartil y nos piden verificar si existen valores atípicos. Observando el diagrama de caja y bigote, nos podemos dar cuenta que el cuartil 1 es 35. El cuartil 2, que representa la mediana, es 58. El cuartil 3 es 80. Además, podemos determinar el límite inferior, que es 12, y el límite superior, que es 93. Prácticamente ya tenemos toda la información. Nos pedían también determinar el rango de los resultados. El rango de los resultados no es otra cosa que la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Por lo tanto, el rango de los resultados es
93 menos 12, que es 81. Procedemos a determinar el rango intercuartil. Recordemos que el rango intercuartil no es otra cosa que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Por lo tanto, el rango intercuartil es 45. Ahora veamos si existen valores atípicos en este ejemplo. Para determinar los valores atípicos procedemos a calcular los valores extremos. En este caso, el valor extremo inferior es menos 32.5 y el valor extremo superior es 147.5. Si podemos observar, el límite inferior es 12 y el límite superior es 93, por lo tanto no hay valores atípicos en este ejemplo. Eso es todo por ahora, muchas gracias.